para viajar lejos. Palabras, historias y mundos por descubrir. Columna de literatura con María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí para 1210 AM Radio Libertador, desde Vergara 33, como siempre, a través de la 1210 AM Radio El Libertador, la CW 121. Bueno, también a través de internet, por supuesto, el www.libertador.com.uy. Hoy con columna de literatura, como todos los martes, acompañándonos María García Marichal. ¿Cómo está, María? Muy bien, Carlos. Muy buenos días, audiencia. Una felicidad, como siempre, estar en Radio Libertador. Abrazo a cada uno y cada una de ustedes. El placer es todo nuestro de poder recibirte y de poder seguir con estas columnas. Ahora que pasó el Mundial, ¿viste? Sí. La gente está menos distraída, María. Era necesario ese impas. No podíamos continuar haciendo literatura mientras rodaba la pelota, ¿no? Porque hacía muy bien nuestro querido escritor Eduardo Galeano, que en los mundiales de fútbol ponía un cartelito en su puerta que decía cerrado por fútbol. Está bien, está bien. Y sí, creo que todos estábamos pendientes de eso. Y los programas del Libertador, realmente de primer nivel, de primer nivel. Bueno, algunas aventuras que hemos tenido por el mundial. Un saludo para Wilmar Cabrera. Somos un grupo de amigos que decimos un poco de cháchara, ¿no? Un poco de ruido, sí. Nada más. Bueno, Wilmar, Rubito, un gran abrazo para ti. Un saludo a Wilmar y a todos los cerrillos, por supuesto. Bueno, a ver, María, ¿con qué vamos hoy? Hoy vamos a saludar antes que nada a una amiga que nos sigue desde hace mucho tiempo, que se llama Alejandra Cardoso con S, que está trabajando preciosamente con un grupo literario y que me preguntó el otro día, por mi contacto telefónico, si habíamos hablado vos y yo de Alejo Carpentier. Y justamente yo tenía a Alejo Carpentier en la lista 3 o 4 lugares. De pendientes. Un poquito más adelante. Estaba en la lista de pendientes porque me parece... ¿Vos elegís por dardo los autores? Exactamente. O sea, vos tenés la lista y tira y sabés cuál valor. El que sale, vamos a hablar con Carlos. Entonces estaba Alejo Carpentier, pero lo sacamos y lo vamos a trabajar hoy, Alejo Carpentier, un brillante escritor, y vamos a llamar a la charla El realismo mágico desde Cuba, porque él hizo realismo mágico, justamente. Y vamos a hablar de algunos. Antes de que continúes, el taller literario de Alejandra está ahí en la plaza de Goes, donde está exactamente. Goes, ahí donde está el municipio. Ella así que, trabaja allí. Lo promocionamos por si hay gente que tiene este video que también nos escucha y quiere un taller literario. Claro, Le recomendamos el de Alejandra. Que se conecten con Alejandra porque trabaja muy bien. Ella está muy interesada en la literatura. Bueno, claro, es además una persona muy preparada. Me parece que pueden indagar por muchas corrientes literarias y por muchos autores con ella. Así que para vos, Alejandra, para tu grupo y para toda la gente que nos escucha, hoy vamos a hablar justamente de Alejo Carpentier. Muy bien, me tengo que dar una vueltita por ahí. Sí, estaría muy lindo. Yo también. Casa, está muy cerca de tu casa. Bueno, vamos a hablar de este escritor que realmente era suizo. ¿Era suizo? Era suizo, había nacido en Lausana el 26 de diciembre de 1904 y se supo que era suizo cuando falleció, porque cuando fue a buscarse la partida de nacimiento, se vio que había nacido en Lausana. Pero él siempre se sintió cubano, aunque si escuchás algunas entrevistas hablaba un castellano muy arrastrando las R's como los franceses al estilo de Cortázar, ¿no? Nació en Suiza entonces el 26 de diciembre de 1904, en Lausana, y murió cuando tenía 75 años en París, en Francia, el 24 de abril de 1980. Él se consideró cubano, tenía la nacionalidad además y trabajó mucho por Cuba y todo el caudal literario de Alejo Carpentier está ambientado justamente en esa tierra que él amó tanto. Fue novelista, ensayista, fue musicólogo, algo que me llamó mucho la atención cuando lo leí hace muchos años, cuando leí una de sus obras hace muchos años, El reino de este mundo, que era musicólogo por formación académica además. Fue un investigador de música, fue además teórico musical, o sea, estudió en París teoría musical, ejecutaba instrumentos y fue un rescatista de las obras musicales cubanas más antiguas y más propias de toda la fundación, ¿no? de lo que hoy es la isla de Cuba, es decir, de los
aborígenes, porque hubo aborígenes cubanos, por supuesto, de la colonia, del establecimiento colonizador, del afrocriollismo, que fue importantísimo en Cuba y que dio el origen a sones musicales muy únicos. Entonces fue un hombre polifacético a nivel de su trabajo, porque además fue periodista y muchas cosas más. Creció en La Habana, porque los padres se mudaron en cuanto él nació a La Habana, y se identificó inmediatamente con el pueblo cubano desde que era pequeño. Viajó mucho, viajó por Europa, viajó por Latinoamérica, estuvo en Estados Unidos, y todo eso él dice que le expandió su conciencia. Él decía eso, que tenía la conciencia expandida. Es una expresión muy particular porque tiene mucho que ver también con lo psicológico y con lo emocional, ¿no? Y se identificó muy fuertemente con el pueblo cubano. Después mostró mucho interés también por la revolución. Se enfrentó a los dictadores de la isla y esto le valió, por supuesto, ser exiliado varias veces. Tenía un profundo conocimiento musical, como decíamos, exploró la musicología, publicó un estudio que se llama Música en Cuba, que según lo que estuve por allí explorando, es de un excelente nivel dentro de lo que es la investigación. Digamos que era el Lauro Ayestarán cubano. Sí, yo te iba a decir eso. Claro, el Lauro Ayestarán de Cuba es Alejo Carpentier. Recorrió la isla buscando músicos viejos, digamos, pueblos pequeños, perdidos, en los que todavía existieran sones y ritmos que fueran de los aborígenes, donde hubiera existido una urdimbre con el criollismo y con los africanos, y fue rescatando todo eso y escribiéndolo para hacer un libro que hoy en día es de texto, ¿no? Es un texto acerca de la música de Cuba. Pero además fue un escritor de realismo mágico. No fue como Gabriel García Márquez. En El reino de este mundo, por ejemplo, aparece algo que tiene que ver con la maravilla en la realidad. Si nosotros leemos a Gabriel García Márquez o leemos antes a Felisberto Hernández, nuestro Felisberto Hernández, que según García Márquez era el verdadero creador del realismo mágico, nosotros vemos que las maravillas ocurren en el mundo real. En el mundo real ocurren cosas maravillosas, hechos maravillosos. Alejo Carpentier no. Para Alejo Carpentier la maravilla está en la realidad, porque él consideraba que la cultura había generado en el paisaje espléndido de la isla cubana, con toda su variedad, desde la costa a la sierra, había creado sus propias maravillas. Entonces, allí está la belleza de la literatura de Alejo Carpentier. Es un estilo bastante barroco, ¿eh? Es un estilo muy trabajado, con mucha adjetivación, con el uso de, digamos, de técnicas que son muy elaboradas, pero es muy grato de leer. No le quita en absoluto belleza a la literatura de Alejo Carpentier su barroquismo. Por supuesto que, claro, la experiencia directa que tuvo Alejo con las distintas comunidades hizo que se enriqueciera muchísimo, pero además sus viajes, como él decía, lo expandían desde el punto de vista de la conciencia, y estuvo muy influenciado por las vanguardias europeas, principalmente por el surrealismo. O sea, tenemos que tener en cuenta la maravilla de los paisajes del país que él amó y del que fue ciudadano, la belleza de esa urdimbre, como decíamos, de ese tejido entre pueblos y culturas diferentes, la música y el hecho de que estuvo influenciado nada menos que por el surrealismo de André Breton, que tiene que ver con el sueño. Entonces, la novela, y hay cuentos también, hay poesía, pero sobre todo las novelas principales de Alejo Carpentier son de una belleza notable por toda ese hilado fino que tuvo. Los primeros años en la educación de Carpentier tienen que ver justamente con Suiza y con Cuba, ¿no? Aunque nació en Suiza, era hijo de un arquitecto francés, Julien Carpentier, y de una profesora de ruso, Lina Valmont. Se mudaron a Cuba, como les decía, en cuanto él nació.
Durante su adolescencia leyó, por supuesto, a Balzac, a Flaubert y a Zola, o sea que leyó realismo principalmente. Y en 1921 entró a la Escuela de Arquitectura en la Universidad de La Habana. Cuando tenía 18 años, sus padres se divorciaron y no vio más a su padre. Su padre los abandonó a su madre a él y entonces tuvo que dejar la carrera para poder mantener a su mamá y mantenerse a él. O sea, fue un hombre sufrido también, ¿no? Más allá de que después la vida le permitió viajes y conocimientos, muchos conocimientos, tuvo que salir a trabajar muy jovencito para poder mantener a la familia. Era bilingüe desde chiquito, sí. por supuesto, pero además manejaba ruso, o sea, hablaba ruso, pues, claro, hablaba ruso también porque su mamá era profesora de ruso, pero era bilingüe por naturaleza, hablaba en francés y en castellano naturalmente desde que era chiquito, pero como te decía, como les decía a la audiencia, él hablaba un español muy afrancesado, muy parecido a lo que hacía Cortázar, ¿no? Que en Cortázar vos ves arrastrando la R. Bueno, mientras estudiaba en La Habana, empezó a hacer periodismo cultural, que le permitió vivir, el periodismo cultural le permitió vivir gran parte de su vida. Es decir, mantenerse, quiero decir. Escribía para un periódico. Exactamente, escribía para un periódico, el periódico La Discusión. Allí estaban las columnas culturales de Alejo Carpentier. También hizo música, por supuesto, e hizo crítica musical, porque era un conocedor impresionante. Trabajó también para El Heraldo de Cuba. En 1927, con la ayuda de Jorge Mañach, Juan Marinello, Francisco Ichazo y Martí Casanovas, fundó una revista, la Revista de Avance, dedicada al nacionalismo, al radicalismo y a las nuevas ideas de la revolución. El primer número del Avance apareció el 15 de marzo de 1927. Se publicó hasta 1930, o sea, no tuvo una continuidad muy grande en el tiempo, ¿no? Pero fue la voz de la vanguardia. Además de ser la voz de las nuevas ideas, era la voz de las vanguardias culturales, porque estaban en pura eclosión en Europa en ese momento. Claro. El surrealismo y las vanguardias que tenían que ver incluso con la parte del arte plástico, como el cubismo, del que ya hemos hablado en la radio, el surrealismo propiamente dicho, el postimpresionismo, todo lo que tenía que ver con las nuevas ideas del arte, tanto en la escritura como en la parte plástica, aparecen en esta revista. Fue un proyecto que él quiso mucho, para el que trabajó muchísimo. Pero en 1927 fue arrestado por oponerse a la dictadura de Gerardo Machado y Morales. Había firmado un manifiesto democrático y antiimperialista contra el régimen del dictador. Y bueno, estuvo unos cuantos días en la cárcel, no estuvo mucho, pero empezó a escribir allí. Claro. Allí empezó a escribir. Y empezó a escribir su primera novela, Ekwe Yamba O. Ekwe Yamba O ¿Es un directo? Está escrito en castellano, pero lo que pasa es que está basado y tiene muchísimos términos que son africanos, claro, de las distintas tribus que fueron traídas a Cuba esclavizadas y que trataron de mantener sus idiomas originales. Entonces, Ekwe Yamba O explora la realidad y los mitos y los sueños y los pensamientos de aquella gente más pobre de la isla, de los negros, de la gente que era descendiente directa de los que habían estado esclavizados. El libro recién lo completó en 1933, porque en la cárcel tenía tiempo. ¿Viste cómo me salió la clase? La clase. No tiene nada que ver la clase con la cárcel, por favor. La profesora. Es la profesora, que siempre fue muy feliz en el aula, quiero decir. Pero en este momento él empieza esa obra que va a terminar en 1933. Yo no la leí, dicen que es muy linda. Yo he leído fragmentos, ¿no? Cuando lo estudié. Después de su liberación, por supuesto, ¿qué hizo? Huyó. Trató de huir, como es lógico, ¿no? Él lo ayudó un periodista, Robert Desnos, quien le prestó su propio pasaporte y sus documentos. O sea que viajó con otra identidad falsa. Pero lo logró. Optó por un exilio voluntario en Francia, llegó a París en 1928, estuvo allí 11 años, hasta 1939, cuando se desatan la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Él vuelve a La Habana, vuelve a su tierra de origen, digamos,
amoroso, su tierra amada. Claro, no lo querían las autoridades por su manera de ser, por su forma de pensar, por el hecho de que estaba siempre en permanente enfrentamiento con los gobiernos del momento, ¿no? Durante su estancia en el extranjero, cuando se desconectó de Cuba, estuvo con muchos grupos intelectuales de la época que contribuyeron a una visión muy crítica tanto de la Latinoamérica del momento como de la Europa del momento, y además del imperialismo estadounidense y del imperialismo soviético. Más allá de que él era pro-comunismo y pro-comunista, porque después se alió desde el punto de vista ideológico a Fidel Castro cuando ganó la Revolución Cubana, cuando la revolución gana en Cuba, él era muy crítico de los imperialismos. Entonces, claro, no estaba muy cómodo en ninguna parte. Eso le permitió también mirar las cosas con mucha frescura. La mirada de Alejo Carpentier es una mirada muy fresca de la política y de la sociedad latinoamericana. Él pertenece al boom latinoamericano, pero es distinto, tiene unas diferencias bastante interesantes con los demás autores. Él abandonó Cuba justamente por motivos políticos, no por motivos personales. Sí, claro. Se tuvo que ir. Claramente. Claro, entonces allí, al estar en Francia, pudo de alguna manera también mezclarse más con los distintos grupos de vanguardias literarias, y allí creció más aún, y con los críticos políticos del momento. Trabajó con las revistas Document y con la revista L'Intransigeant, El Intransigente y Documentos. Claro. Estaba familiarizado con el Comité de Jeunes Révolutionnaires Cubains, el Comité de Jóvenes Revolucionarios Cubanos, que era un grupo de izquierdistas exiliados. Habían publicado La Terror à Cuba, el terror en Cuba, y estuvo trabajando mucho con ellos. En el libro Homenaje a nuestros amigos de París, él los nombra a estos muchachos. Después se integró al movimiento surrealista desde el punto de vista artístico, que influyó muchísimo en su obra y para bien. Y allí fundó en 1931 una revista literaria llamada Imán, de la que fue redactor jefe. Para él, la revolución surrealista fue muy importante porque lo impulsó a cambiar las letras cubanas, a cambiar la literatura cubana del momento. Y eso a mí me parece importantísimo. Con el título Conocimiento de América, Carpentier escribió también el cuento Historia de Luna en 1933, un cuento experimental que tiene mucho que ver con su Cuba amada. El surrealismo le dio contexto a lo que ya estaba escribiendo. Pudo trabajar con figuras artísticas durante mucho tiempo, figuras artísticas importantes tanto de la literatura como de la pintura y de la escultura. Él decía que no estaba muy entusiasmado con el trabajo que hacía, no se tenía mucha fe. Él decía que sus intentos surrealistas habían sido en vano y se sentía frustrado. Decía que no tenía nada que ver lo que hacía con el movimiento de Francia. Claro, tenía una identidad distinta. Claro. Era mucho más cubano que francés. Sí. Entonces, él no se daba cuenta de que lo que estaba haciendo tenía un valor muy importante para él y para quienes estaban a su alrededor y para su Cuba tan querida. Bueno, a medida que estaba, haciendo esos recorridos por Europa y también por Latinoamérica, tuvo encuentros con Pablo Neruda. Pablo Neruda le envió un borrador para que lo corrigiera. Resistencia en la Tierra, ¿qué te parece? Estamos hablando de un gran poeta chileno, ¿no? Uno de los más grandes poetas chilenos y uno de los más grandes del boom. Quería que lo revisara y se lo corrigiera. Otro grande, el autor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, también premio Cervantes, ¿no? Un guatemalteco de altísimo vuelo, Miguel Ángel Asturias, que también estuvimos trabajando en la radio. Bueno, la obra sobre la mitología precolombina influyó muchísimo, muchísimo en Alejo Carpentier, y conoció a Pablo Picasso, que fue de alguna manera el gran referente de la pintura de la época. Como tenían amigos en común, pudieron charlar mucho, y eso lo hizo sentirse a él distinto. Claro. De ahí que se sintiera frustrado. Tuvo muchos proyectos mientras estuvo viviendo en Francia y mientras recorrió Europa, ¿no? Colaboró con el compositor francés Maurice-François Guillard en la música Jambao, una tragedia burlesca la llamaron, que se presentó en el Théâtre Berissa de París en 1928. También con el compositor Amadeo Roldán, que muchos de ustedes conocerán.
Ayudó a organizar los estrenos de cubanos en obras de Stravinsky y Poulenc. No olvidemos que era musicólogo. También tuvo su acción en el cine. Editó la música para el documental francés Le Voodoo. Tiene que ver con el vudú, justamente haitiano. Bueno, y se ganaba la vida escribiendo crítica literaria, trabajando con músicos, haciendo crítica para revistas cubanas y para revistas europeas. Y después dirigió producciones cinematográficas como Le Livre de Christophe Colomb, el libro de Cristóbal Colón. También dio conocimiento a Edgar Allan Poe y a Walt Whitman en Cuba. Cuando el régimen de Machado llegó a su fin, Carpentier trató de volver a Cuba y trató de volver a sus revistas y a sus publicaciones. Tuvo más de 11 años en París expandiendo su conciencia, como decía él. Cuando regresa a La Habana, hace un viaje que lo marca notoriamente a Haití. Bueno. En 1943, acompañado por el director teatral Louis Jouin, realizó un viaje a Haití que lo marcó muchísimo, porque Haití es el primer país independizado de América Latina. Sí. Y el primer país en abolir la esclavitud. Exactamente. Y era una monarquía en su primer momento. Fue un país modélico, Haití. Hoy lo vemos sumido en la pobreza, en la desazón, en la inquietud política. Decimos, ¿cómo pudo un país que fue modelo en América Latina transformarse en hoy uno de los países más pobres del mundo, ¿no? Estuvo investigando mucho acerca de la historia de Haití, vio los palacios construidos por el rey negro Henri Christophe, sintió mucho dolor de cuando vio en lo que se estaba transformando ese país que había sido modelo, y siguió trabajando como periodista porque además de sus críticas literarias, esto determinó que hiciera un estudio in situ de lo que estaba pasando en Haití y de lo que había sido, de la evolución que había tenido. Después vivió en Venezuela como exiliado otra vez, de 1945 a 1959. Conoció muchísimo de Venezuela. O sea, era un apasionado por el conocimiento del lugar en el que estaba viviendo. Él quería saber. Y en Latinoamérica tenía como esa pasión por conocer la mixtura que había logrado la colonización, la inmigración obligada, forzosa de los africanos, el tinte poderoso de los aborígenes. Y entonces la vida en Venezuela fue muy importante para él para conocer todas esas facetas de la población venezolana. Los relatos cortos de Venezuela se recopilaron en la Guerra del Tiempo de 1958 y fue una ceremonia de santería en Venezuela lo que lo determinó a escribir El reino de este mundo, que para mí es un libro estupendo. Tiene un prólogo en el que él esboza todo lo que hace y por qué lo hace, y todo lo que tiene Latinoamérica de riqueza intelectual, de riqueza étnica, cultural, y cómo eso se puede perder por cuestiones políticas o por cuestiones de confrontación. Bueno, se fue a Cuba cuando ganó Fidel Castro. Escribió para la editorial estatal, o sea, escribió por encargo, tenía que hacer, como todo poeta y como todo escritor, alguna propaganda le pidieron. Escribió principalmente sobre la Ilustración, sobre la Revolución Francesa y la Ilustración, y presenta como leitmotivs la guillotina y la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración. Entonces, con esos leitmotivs empezó a escribir el realismo mágico con el que lo conocemos. Que hay una leyenda, esto para mí es leyenda, ¿no? Pero yo estuve buscándolo y varios autores dicen que Gabriel García Márquez, después de leer el libro que tenía que ver justamente El siglo de las luces, se llamó, de Alejo Carpentier, dice que tenía un borrador de 100 años de soledad que lo quemó y empezó otro nuevo. Pero esto para mí es leyenda. Esto es leyenda. Urbana. Esto es leyenda urbana. Bueno, en 1966 se volvió a establecer en París. Estaba muy desilusionado también de las cosas que estaban pasando, ¿no? Él era muy idealista, le pasó a muchos, los hemos visto en la radio. Y claro, el régimen castrista tenía
muchas facetas que eran excelentes y muchas facetas que eran muy oscuras. Sí, sí. Y claro, un idealista como Carpentier no estaba del todo feliz viviendo lo que estaba pasando. Recibió el Premio Mundial Sino del Duca y el Premio Cervantes en 1977, vos lo decías Sí. hoy, es Premio Cervantes de Literatura. El Premio Médico Extranjero a los laureados franceses en el 79 por la Harpe et el Hombre, el arpa y el hombre. Y era un candidato a los premios, al premio Nobel de casi todos los años, pobre Alejo Carpentier. Estaba como Borges, casi siempre estaban los nominados. Siempre estaba en la terna. En la Siempre terna estaba en el podio, estaba siempre, pero nunca se lo Claro. dieron. Mientras Para- tanto estaba muy enfermo. Para rellenar casillero. Sí, exactamente. Estaba muy enfermo, tuvo cáncer, luchó contra el cáncer durante años y mientras terminaba su última novela, El arpa y la sombra, falleció el 24 de abril de 1980. Quiso que lo enterraran en La Habana, o sea que sus restos fueron repatriados a Cuba. La École Française de La Habana, la escuela francesa de La Habana, se llama Alejo Carpentier, Claro. en su honor. De ser un premio Cervantes de literatura en los años 70 era realmente un logro sí, impresionante. Era prácticamente como tener el premio Nobel. ¿eh? ¿Sí? No estoy desmereciendo el premio Cervantes No, actual, no, qué no. esperanza, de ninguna manera. Pero quiero decir, las exigencias eran muy impresionantes. Sí. Muy impresionantes. Y llegar a conocerla ahora también era Cla- muy más difícil, ¿no? Claro. Ahora es más fácil. Claro, ahora vos podés conocer. En esa época no. Era libro de papel y tenías que Sí. leerlo, tenías que tenerlo, tenías que indagar, tenías que ser crítico. No, realmente muy merecido Sí. el de Alejo Carpentier. Vamos a hablar, antes de leer un pedacito, si vos me permitís, Por de la supuesto, obra de Alejo, siempre. vamos a hablar de lo real maravilloso. O sea, no es realismo mágico, decía Alejo Carpentier, sino que es lo real maravilloso. Es una noción de que la historia y la geografía de Latinoamérica, miren a quién se la van a decir, son tan extremas que parecen ficción e incluso mágicas a los forasteros. Me pasó cuando viajé a Colombia, Carlos, ¿te acordás que lo hablamos después Sí. del viaje a Colombia, que estuve uno de los programas, lo dedicamos a eso, el viaje a Colombia que hice con Hugo, mi esposo, para el encuentro de la Candelaria en la ciudad de Medellín, y que yo vine fascinada con la interacción cultural colombiana, con la calidad de los pueblos aborígenes que han estado preservados, afortunadamente, y que yo me sentía en un lugar mágico. Entonces entiendo lo que quiso hacer Alejo Carpentier, lo que él sentía. No el realismo mágico de Gabriel García Márquez, donde en la vida cotidiana ocurren maravillas. Aquí la vida cotidiana es la maravilla en la obra de Alejo Carpentier. La maravilla está en la geografía, en la historia, en las etnias, en las culturas de los pueblos latinoamericanos. Y hasta en los forasteros, decía Carpentier, porque los forasteros también aportan. Así, Latinoamérica es una región donde la línea entre la mágica y la realidad se difumina. En el prólogo del Reino de este Mundo, que yo voy a leer un brevísimo fragmento, que es una novela sobre la revolución haitiana, porque allí se inspiró él para escribir El Reino de este Mundo, describió lo que él conocía como lo real maravilloso y decía: ¿pero qué es la historia de Latinoamérica sino una crónica del realismo mágico? Se preguntaba eso. La novela misma desarrolla la extravagante pero verdadera historia de Henri Christophe, el primer rey de Haití, como un ejemplo, dicen los críticos, de que la historia real de Latinoamérica es tan extraña que parece ficticia. Algunos críticos interpretan lo real maravilloso como sinónimo de realismo mágico. Yo estoy de acuerdo con los que interpretan lo contrario, que es diferente, que él incursiona en la realidad y encuentra en ellas las maravillas que lo emocionan, que lo hacen escribir. Bueno, además de eso fue un músico brillante. Su abuela había sido organista, el padre tocaba el violonchelo y él mismo fue un pianista muy reconocido. Su madre también. Le gustaba muchísimo Chopin, le gustaba muchísimo Stravinsky, además, a Alejo Carpentier. Tenía devoción por las adaptaciones de estilos artísticos europeos a estilos tradicionales latinoamericanos. Entonces hizo muchos temas afrocubanos. Estuvo, como decíamos, como Amadeo Roldán, trabajó sobre Stravinsky, Miló, Ravel, Malipiero, Poulenc y Satie,
pero además lo hizo con ritmos latinoamericanos. Después, yo en algún momento vamos a trabajar esto que tiene mucho que ver con la mixtura de los músicos latinoamericanos que trataron de hacer un tejido musical con los ritmos y las músicas naturales de Latinoamérica sin dejar a los maestros de la música académica. Eso es muy importante. Y para terminar, antes de leerles un pedacito, quería hablar de la etnomusicología y el afrocubanismo. Él apreció de una manera intrínseca la música y tuvo una fascinación impresionante por la identidad cubana. Comenzó a investigar los orígenes de la música cubana desde una perspectiva muy académica. Es lo que yo les decía recién. Intentó, de alguna manera, con su conocimiento de musicólogo, buscar la belleza y lo intrínseco, lo propio, la idiosincrasia de la música afrocubana y latinoamericana para hacer de ella una música que también pudiera catalogarse de académica. Y eso es muy valioso en cualquier musicólogo. Exploró la música europea, la música africana, trasplantada, la música indígena y cómo se fusionaron en Latinoamérica y en la isla de Cuba principalmente. Por eso es un etnomusicólogo. Es decir, no solamente estudió la música, sino que estudió cómo la música era interpretada y sentida por cada una de las etnias que integraban su tierra. Y eso para los que escribimos, para quienes escribimos, es muy importante porque la música es fundamental en el creador literario. La música es fundamental porque te hace conocer la tierra y a los pueblos. Había un estilo que él trabajó mucho, que se consideraban los espacios más formales dentro de la música cubana, que era una música cubana criolla, pero en la que había todo tipo de influencias negras y aborígenes, que se llamaba el guajiro. El guajiro, que bueno, nosotros hablamos de la guajira y el guajiro como no hablamos de Cuba, ¿no? Pero quería destacar de Alejo Carpentier, antes de leer nada, esa capacidad que tuvo para entender al pueblo cubano, para entender la mixtura, porque yo cuando hablo de mixtura no hablo de mezcla, sino que hablo de tejido, ¿no? Sí, claro. Que de algo que está muy arraigado, que se formó Sí, se entrelazó. entrelazándose, esa es la palabra correcta. Las culturas de las etnias aborígenes, de las etnias africanas, muy poderosa en Cuba, muy poderosa, Sí. de la criolla y también de las europeas. Porque en ningún momento un musicólogo como Alejo Carpentier iba a desmerecer o iba a menoscabar lo que era la música académica. Sí, por supuesto. Entonces, yo los invito, a Alejandra y a todos nuestros oyentes y a quienes nos ven por plataforma, a indagar a Alejo Carpentier. Un gran escritor, un gran músico, un investigador, un hombre que tenía unas ideas muy, muy claras sobre lo que debía ser una Latinoamérica, digamos, con poder propio y con cultura de alto nivel que no se debía de ninguna manera radiar en el mundo occidental, porque hoy nos consideramos mundo occidental, pero tenemos una idiosincrasia muy particular los latinoamericanos, Sí, por supuesto. muy particular. Del reino de este mundo, un fragmento del primer capítulo, Las cabezas de cera. Entre los 20 garañones traídos al cabo francés por el capitán de barco, que déjenme ver porque estoy con un dispositivo, empiezo de nuevo. Entre los 20 garañones traídos al cabo francés por el capitán de barco, que andaba de media madrina con un criador normando, Tinoel había elegido sin vacilación aquel semental cuadrado de grupa redonda, bueno para la remonta de yeguas que parían potros cada vez más pequeños. Monsieur Lenormand de Messy, conocedor de la pericia del esclavo en materia de caballos, sin considerar el fallo, había pagado en sonantes luises la montada, sintiendo en sus muslos la enjabonadura de un sudor
que pronto era espuma ácida sobre la espesa pelambre percherona. Siguiendo al amo, estamos hablando, ¿verdad?, de Tinoel, siguiendo al amo, que jineteaba un alazán de patas más livianas, había atravesado el barrio de la gente marítima. Con sus almacenes olientes a salmuera, sus lonas atiesadas por la humedad, sus galletas que habría que romper con el puño antes de desembarcar en la calle Mayor, tornasolada en esa hora mañanera, por los pañuelos a cuadros de colores vivos de las negras domésticas que volvían del mercado. El paso de la carroza del gobernador, recargada de rocallas doradas, desprendió un amplio saludo a Monsieur Lenormand de Messy. Luego, el colono y el esclavo amarraron sus cabalgaduras frente a la tienda del peluquero que recibía la Gaceta de Leyde para solaz de sus parroquianos cultos. Mientras el amo se hacía rasurar, Tinoel pudo contemplar a su gusto las 4 cabezas de cera que adornaban el estante de la entrada. Los rizos de las pelucas enmarcaban semblantes inmóviles antes de abrirse en su remanso de bucles sobre el tapete recamado. Aquellas cabezas parecían tan reales que, aunque tan muertas por la fijeza de sus ojos, como la cabeza parlante que es del charlatán del Paso que había traído al cabo años atrás para ayudarlo a vender un elixir contra el dolor de muelas y el reumatismo. Perdón por lo cortado de la lectura, estoy leyendo de un dispositivo pequeño. Luego de esto empieza una magnífica descripción de los 2 almacenes donde está la barbería, donde están las cabezas de cera, y una carnicería que está pegada, donde hay 4 cabezas de ternero con una hoja de perejil en cada lengua. Entonces, hay una bellísima escena en la que, de alguna manera, Tinoel, que es el esclavo, que es el que monta y el que doma, ¿no?, el que adiestra a los caballos para su dueño, porque era un esclavo, hace un paralelismo entre lo que son las cabezas de cera, las cabezas de los terneros y la vida de uno y otro de los comerciantes. Yo les pido que, aborden a Alejo Carpentier, que lo aborden puede ser desde el reino de este mundo, puede ser desde otra de sus obras, pero léanlo porque no se van a arrepentir, les va a encantar. Es un realismo, como decíamos, un realismo mágico no, una belleza de lo real maravilloso. Lo real maravilloso es propio de Alejo Carpentier. Buena frase. Así que acá les dejo para que ustedes indaguen. Muy bien, bueno, gracias María por habernos acompañado y bueno, nos reencontramos en la próxima. Nos encontramos el martes próximo también con una sorpresa, una época y un autor totalmente diferente. Hasta la próxima, audiencia. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.